Se puede ver un poquito mejor acá. Acá hay parece una zanahoria ahí, en realidad es un trompo, ¿no? Trompo en el sentido de que es un sólido de revolución que tiene un punto de apoyo fijo. ¿Está bien? El punto. Y después, bueno, se rota, digamos, y se mueve libremente con ese punto fijo. ¿Está bien? Entonces, bueno, de nuevo ya sabemos, ¿no? Más o menos cómo describir el movimiento de este sólido, que es un sólido de revolución. Primero, bueno, los ejes principales, sabemos que el eje X3 de simetría de revolución es un eje principal, bueno, y dos cualesquiera perpendiculares también son ejes principales, ¿no? Por ser de revolución, esos dos perpendiculares al eje tienen los mismos momentos de inercia, ¿está bien? Digamos, el I1 y el I2 son iguales, ¿está bien? Y bueno, y en general habíamos visto, ¿no? Calcular el tensor de inercia con el sistema fijo al cuerpo centrado en el centro de masa. Bueno, eh, acá en el trompo, como tenemos un punto fijo, nos va a convenir usar el punto O en lugar del centro de masa, ¿no? Recordando, ¿no? la forma genérica de la energía cinética, cuando se usaba un punto genérico para el centro del sistema fijo al cuerpo, la energía cinética tenía esta contribución, ¿no? Que aparecía acá en el medio, bueno, que obviamente si el x0 era el centro de masa se iba, pero bueno, también se va si la velocidad del punto O es cero continuamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, obviamente es el punto que tiene velocidad cero, nos conviene usar ese punto, entonces, bueno, se va también el término este, ¿no? Entonces nos quedaría solo el término de rotación pura este de acá. Por supuesto, el tensor de inercia tiene que estar expresado ahora respecto al sistema con origen en O. Que bueno, por el teorema de Steiner sabemos que lo podemos escribir conociendo el tensor de inercia respecto a los mismos ejes, pero con la misma orientación de ejes fijos al cuerpo, pero con el centro del sistema centrado en el centro de masas, que es el que llamamos a secas sin ningún supraíndice. ¿Está bien? Bueno, pero el teorema de Steiner nos dice que lo podemos escribir así, respecto a un punto O, que está desplazado respecto al centro de masa por el vector A, ¿no? El vector A me dice cuál es la posición del punto O respecto al centro de masa. En este caso, el punto O respecto al centro de masa será un vector que tiene la dirección del eje X3, sentido opuesto, ¿no? Apunta hacia abajo, sobre X3, y tiene bueno, la magnitud será de acá hasta O, que lo llamamos L, la longitud está L. O sea que el A será este, ¿no? Tiene estas componentes, entonces, bueno, componentes sobre los sistemas, sobre el sistema de ejes principales, 1, 2 y 3. Bueno, este es el vector, bueno, y entonces, bueno, fíjense, es muy simple, ¿no? Como A solo tiene componente 3, acá solo sobrevive cuando son 3, 3, cuando una de ellas es distinta de 3, esto vale 0, y por supuesto, ¿está bien? Entonces, fíjense, ¿no? Cuando vale, los ejes ya son los principales, entonces los únicos distintos de 0 son el 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 1, 1, ¿no? El 1, 1, esto es 0, pues no hay ninguna componente 1 de A, y bueno, pero este vale 1, ¿no? Entonces, fíjense, el 1, 1 será, el 1, 1, 0 será el 1, 1 este más m al cuadrado, bueno, lo mismo con el 2, 2, y el 3, 3, fíjense que el 3, 3 se anula, ¿no? Porque acá queda A3 al cuadrado, y acá queda al cuadrado, que es A3 al cuadrado, ¿no? Se anula. Entonces, bueno, queda lo que está acá. ¿Está bien? Sigue teniendo estas componentes, simplemente se le suma las I1 y 2, que son iguales, se le suma m al cuadrado. Bueno, en ese caso, fíjense, ¿no? Cómo sería la energía cinética. Justamente como I1 y 2 son iguales, aparece, ¿no? Recuerden que es un medio de I1 omega 1 cuadrado, más un medio de I2 omega 2 cuadrado, más un medio de 3 omega 3 cuadrado. Bueno, I1 y 2 valen esto. Son iguales, bueno, queda esta expresión. Y por supuesto, el potencial es directamente este, ¿no? Es la mg por la altura del centro de masa, ¿no? En términos de los ángulos de Euler son, bueno, m
es mg por L por el coseno, ¿no? De phi. Fíjense, bueno, los ángulos de Euler no lo discutimos, ¿no? Pero bueno, podemos considerar así, ¿no? ¿Está bien? Imagínense, ¿no? La primera, la rotación cuando los ejes X3 y Z coinciden, hacemos una rotación donde la posición del eje X1 instantáneo cae sobre la línea de nodos, hacemos una rotación en phi, ¿no? Sobre Z, el eje de nodos cae sobre la línea, o el eje de nodos, o digamos el eje X1 momentáneo coincide con la línea de nodos, que llamamos ángulo phi. Después lo inclinamos una cantidad z, el eje X3, perdón, una cantidad θ respecto del eje z, ¿no? El eje X3. Y después, bueno, podemos rotar sobre el X3 el ángulo psi, ¿no? Eso sería está claro, digamos, que esos son los ejes, perdón, los ángulos de Euler, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense cuáles serían acá los grados de libertad. Bueno, obviamente son solo tres, ¿no? Porque en principio sería la posición del punto O, en principio libre, si fuera libre serían tres, y los tres ángulos de Euler, bueno, obviamente acá O está fijo, ¿está bien? El vínculo holónomo es ese, O está fijo, bueno, y solo tenemos los tres ángulos de Euler como coordenada generalizada, ¿está bien? Entonces, bueno, todo se escribe en términos de los tres ángulos de Euler. Bueno, entonces escribimos para el lagrangiano la energía cinética y la potencial. Bueno, conocemos la expresión de los componentes sobre los ejes fijo al cuerpo, ¿no? Del omega. ¿Está bien? Entender los ángulos de Euler y las velocidades correspondientes, ¿no? Phi punto, tita punto y psi punto. Pues, bueno, son estos acá. Bueno, y esta cuenta simple, omega 1 cuadrado más omega 2 cuadrado, bueno, fíjense que se simplifica mucho, ¿no? Aparece usando, ¿no? Que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1, bueno, se simplifica mucho a esta expresión de acá. Se hacen la cuenta, es más o menos obvio, ¿no? Los cuadrados, cuando se desarrolla el cuadrado de esta suma, ¿no? Los cuadrados, el cuadrado de este más el cuadrado de este claramente da, fíjense, el seno cuadrado psi más coseno cuadrado psi nos da phi punto cuadrado seno cuadrado de tita. Lo mismo con esto, ¿no? Cuando elevamos al cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado me da tita punto cuadrado. Y fíjense que los dos dobles productos son iguales y de signo contrario, con lo cual al sumarlos se anulan, ¿no? Queda simplemente eso. Entonces, bueno, este sería el lagrangiano. Por fin escribimos un lagrangiano, ¿no? De un sólido rígido, del tronco. Entonces, bueno, en principio ya sabemos, podemos, una vez que tenemos lagrangiano, podemos directamente escribir las ecuaciones de movimiento de Lagrange. Pero bueno, fíjense que acá tenemos un montón de conservaciones, ¿no? Para empezar, el lagrangiano es independiente del tiempo. A ver, no aparece explícitamente el tiempo. Así que bueno, la energía se conserva. La energía, ¿no? Genérica definida de esta manera, que bueno, de nuevo, como la energía cinética es bicuadrática, ¿no? En los Q puntos, ¿no? Fíjense que no aparecen términos lineales ni nada entre las velocidades angulares al cuadrado, ¿no? Entonces la energía cinética es directamente la energía, perdón, la energía es directamente la energía potencial, ¿no? La cinética más la potencial. Energía mecánica, cinética más potencial. Bueno, y por otro lado, fíjense que el único ángulo que aparece explícitamente es el θ, ¿no? Por supuesto aparecen las velocidades angulares, pero no aparecen ni phi ni psi. Entonces, bueno, son variables cíclicas, quiere decir que se conservan el dl de phi punto y el dl de psi punto, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, ¿no? Que el dl de phi punto corresponde al LZ, ¿no? Recuerdan, ¿no? Cuando digamos, la coordenada corresponde a un ángulo, que es un giro alrededor de algún eje, el dl respecto del ángulo punto, digamos, corresponde al L alrededor del eje, ¿no? Que define el ángulo. Entonces en el caso de este, simplemente el dl de phi punto es directamente LZ. Bueno, el dl de psi punto
es la componente L3, ¿no? ¿Está bien? Disculpa, Decime, me quedó una duda de algo que pasaste recién. ¿Viste? ¿Puedes subir un poquito, por sí, sí, favor? decime. Em, ¿El lagrangiano o Ahí, otra más? Ah, sí, en el lagrangiano. En ese término al cuadrado, o sea, no veo sí. eh, cómo la velocidad te queda homogénea cuadrática. Y si lo desarrollas, fíjate que te queda, ¿no? El phi punto cuadrado, bueno, psi punto cuadrado, phi punto cuadrado, y después te queda el doble producto, que también es bicuadrático. Ah, Phi claro, punto claro, por phi, tenés ¿eh? razón, tenés razón. ¿Eh? Sí, ahí lo vi, gracias. No, está bien, no, no era evidente, pero está bien, sí. Entonces sí, efectivamente. O si no, bueno, si no se la cuenta, pero obviamente es más fácil mirarlo, ¿no? Y ver que simplemente la energía mecánica. Entonces, bueno, fíjense que tenemos tres conservaciones. ¿M? Y tenemos tres coordenadas generalizadas, lo cual nos viene bien, ¿no? Porque en principio eso nos daría un número de ecuaciones bastante apropiado para resolver el problema. ¿Está bien? Se lo podríamos resolver. Es muy parecido, ¿no? A lo que se hizo, ¿no? En el caso del movimiento planetario, por ejemplo, ¿no? Bueno, en general, el movimiento de dos cuerpos, ¿no? Con fuerzas centrales. ¿Eh? Convenía trabajar directamente con la ley de conservación y encontramos ecuaciones que eran de un grado más bajo, ¿no? De derivación. Porque obviamente las ecuaciones de Lagrange las tenemos que derivar respecto al tiempo, o sea, nos aparecen derivadas segundas, mientras que acá todas estas conservaciones aparecen derivadas primeras en el tiempo. ¿No? Entonces, bueno, nos conviene usarlas. Una nota al margen, ¿no? Fíjense, la conservación es de estos de LZ y L3, ¿no? En términos, si lo volvemos a la mecánica racional de Newton, eh, es más o menos claro que LZ se conserva, ¿no? Porque, bueno, fíjense, ¿no? Estamos hablando del LZ respecto del punto O, ¿no? Y el torque correspondiente respecto al punto O es solo el del peso, ¿no? Que está aplicado en el centro de masa, la fuerza vertical. Entonces, claramente el torque es perpendicular al eje Z, ¿no? O sea, no tiene componente sobre Z, entonces el dLZ a dt es cero. Entonces, bueno, el Z claramente es constante. Bueno, ¿qué pasa con el L3? ¿Eh? Bueno, el L3, fíjense que no es tan evidente. Bueno, obviamente también el torque también es perpendicular al X3, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, eso no alcanza, ¿no? Porque estamos hablando de la conservación en el sistema S, ¿no? Sistema fijo al espacio. Y el eje 3 está moviéndose, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, piensen un poquito eso. O sea, si quieren calcular, en principio lo que me está diciendo las ecuaciones de Lagrange con la variable cíclica psi es que la derivada respecto al tiempo de L3 es cero. Esa derivada respecto al tiempo considerada en el sistema fijo S, ¿no? ¿Está bien? El sistema inercial S. Bueno, ¿cómo es eso? Tengan en cuenta, ¿no? Que la derivada de L3 respecto al tiempo la puedo escribir como la derivada respecto al tiempo del producto escalar entre el vector L y el versor E3. ¿Eh? Cuando hago el desarrollo, la derivada de ese producto, L escalar E3, bueno, obviamente aparece el dL a dt escalar E3, más L derivada de E3 respecto del tiempo, ¿no? Fíjense que esos dos productos, el primero L, perdón, dL a dt por E3, eso es cero, ¿no? Porque el dL a dt es la componente 3 del torque, que es perpendicular. Y el torque es perpendicular, no tiene componente sobre 3. Pero nos queda un término más, que es L por la derivada de 3 respecto al tiempo. ¿Eh? Bueno, fíjense, piensen, calculen esa derivada, sabemos cómo calcularla, ¿no? Recuerden que es la derivada de 3 relativa al sistema S, que la podemos escribir como la derivada de 3 relativa al sistema S', más omega vector E3. ¿Eh?
Bueno, a partir de ahí, ¿no? Piénsenlo ustedes, háganlo con cuidado y fíjense. Entonces, claramente, digamos, una de las dos conservaciones de la LZ es más o menos trivial, directamente la podríamos haber visto de Newton, la otra es, que sale muy simplemente acá, es un poquito más, no es directa, digamos, no hay ningún problema deducirlo de Newton, pero bueno, hay que hacer un poquito más de trabajo, ¿está bien? Pero bueno, nota al margen eso, ¿no? Entonces tenemos tres conservaciones. Energía, que no es otra cosa que la energía mecánica conservada, y LZ y la componente L3 también. Bueno, eh, cada una de ellas, ¿no? El LZ es el de LA de phi punto, bueno, que si uno deriva al lagrangiano, obtiene este objeto, ¿no? ¿Está bien? Haciendo la cuenta directamente. De hecho, bueno, lo mismo, ¿no? Con derivada de L de psi punto L3, muy simple, es este de acá, ¿no? Es el más simple de todo. Si punto aparece solo acá, bueno, y con ese cuadrado, bueno, pues simple, si 3 por esto, ¿no? Bueno, y la energía cinética, perdón, la energía mecánica, la cinética más la potencial, bueno, es esto, ¿no? Lo que ya habíamos calculado. Entonces, fíjense que acá podemos proceder bastante rápidamente, ¿no? Por ejemplo, de la del medio, de esta de acá, de la conservación esta, tenemos esta relación entre psi punto y phi punto, ¿está bien? Y además, fíjense que este objeto que aparece acá es el mismo que aparece acá, ¿no? O sea que, si quieren, esto de acá es directamente L3. ¿Vale? Entonces, dos cosas. Primero, que entre estas dos ecuaciones, primero tenemos esta de acá arriba, cuando reemplazamos I3 por esto por L3, nos queda, fíjense, una relación entre phi punto y el ángulo θ, ¿no? Y las constantes del problema, ¿no? LZ, L3, y bueno, y los parámetros, ¿no? Del cuerpo. Bueno, y por otro lado, tenemos otra relación como la esta del medio, me relaciona psi punto con esta manera. Bueno, y si phi punto es una función de θ, entonces también tengo explícitamente psi punto con una función de θ. ¿Eh? Entonces fíjense que he terminado teniendo las velocidades, ¿está bien? Phi punto y psi punto como funciones de θ. ¿Ok? Por supuesto, bueno, θ punto todavía no, pero bueno, lo vemos rápido, ¿no? Si phi punto y psi punto son funciones de θ, lo reemplazamos acá, en la ecuación de la energía, fíjense que tenemos una relación entre θ punto y θ. Nos vuelve a aparecer un problema cuasi unidimensional, donde aparece θ punto y θ. Parecido a lo que teníamos, ¿no? En el caso de la fuerza central. Entonces, bueno, la idea esencialmente de resolver el problema es esa, ¿no? Lo que está expresado acá abajo, ¿no? En las ecuaciones. Las tres relaciones que nos sirven, ¿no? De la primera, despejamos phi punto como funciones de LZ, L3 y θ. La del medio, bueno, nos da esta relación. Voy a dejarla ahí. Y bueno, y reemplazando en la energía, la energía conservada mecánica, bueno, obviamente, ¿no? Esto es la constante, ¿no? L3 sobre I3 al cuadrado. Y acá podemos reemplazar phi punto por esto. Y nos queda una relación que involucra solamente a las constantes del problema y θ punto y a θ. Θ aparece por todos lados, bueno, pero una relación complicada, bueno, pero tenemos esta ecuación, si quieren, para determinar cuánto vale θ en función del tiempo. ¿Está bien? Profe, Sí, decime. una pregunta. No termino de ver ahí en esta última expresión por qué el MGL coseno de θ está dentro del corchete. O sea, por qué está multiplicado por el 1 medio y 1 más ml cuadrado. Ah, bueno, sí, sí, es una buena pregunta. Pero acá aparece porque, a ver, espera, sí, lo había hecho. A ver si está. Quiero ver si está así, ¿no? Quiero ver si no me dice, no metí la pata cuando lo derivé. Eh, a ver, te lo digo rápido. Este punto.
Profe, en el No, apunte está afuera ese afuera, sí, MGL. sí, sí, eso es lo que me estoy viendo, sí, que está afuera. Sí, es un error de transcripción, está bien. El corchete este tiene que cerrarse acá, en realidad. Gracias por avisarme, sí, no me había dado cuenta que estaba mal. Ok. Sí, efectivamente. Ok, ok, Está perfecto. bien, no, te agradezco. Sí, 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 sí. Sí, sí, no había manera, no puede ser, no hay manera. No, está bien, pensé que había hecho una definición, pero no hay una. Ok, bueno, perdón, entonces pensando como esto que está acá, el corchete, bueno, y esto está afuera. Entonces, bueno, eh, se, bueno, esta constante de acá es la que estaba acá, ¿no? Que la pasamos al otro lado. Esta de, ¿está bien? L3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, o sea, L3 cuadrado sobre 3 con un 2, lo pasamos para el otro lado. Y acá nos quedan todo lo que son funciones de tita y teta punto. Y acá, bueno, la constante está. Esta nueva constante que tiene unidad de energía, bueno, la redefinimos como una E', ¿está bien? Y bueno, y ciertos factores constantes que aparecen nos conviene darles nombres, ¿no? Esencialmente L3 sobre esto y LZ sobre lo mismo, lo llamamos A y B, que aparecen acá, ¿no? LZ sobre esto, LZ al cuadrado los dos, ¿no? Aparece LZ sobre esto, L3 sobre esto. Fíjense que si esto lo paso dividiendo, también aparecen algunas cosas nuevas. Esto lo paso dividiendo para todos lados, entonces también conviene definir esto, la E', digamos, dividida por esto. ¿Está bien? Bueno, y esto, cuando correctamente escrito, cuando está fuera y dividido por esto, me aparece esto también dividido por esto, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas conviene definirlas como constantes. ¿Está bien? A, B, bueno, alfa y beta prima. ¿Está bien? Digamos, las griegas son cosas que tienen unidades de energía dividido momento de inercia, y los A y B, las latinas, son momentos angulares dividido momento de inercia, ¿no? ¿Está bien? Unidades, quiero decir. Bueno, está bien. Entonces, en términos de esas constantes, y bueno, y conviene también definir el mu como coseno, el coseno tita como mu, ¿no? Una definición usual, ¿está bien? Fíjense que en ese caso, bueno, aparece dos veces, aparece acá directamente el coseno, y acá aparece bueno, el seno a la cuarta, pero el seno cuadrado lo puedo escribir como 1 menos mu cuadrado. ¿Eh? Entonces esto es 1 menos mu cuadrado al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, al principio, Profe, sí. una pregunta. Sí, dale, decime. ¿Hola? Sí. Sí, ese seno a la cuarta me parece que va al cuadrado o... También que me equivoqué. A ver, me fijo en el apunte que está bien eso. A ver. Ah, va al cuadrado también, sí, efectivamente, ¿no? 1 menos mu cuadrado. Sí, porque Sí. cuando uno eleva al cuadrado ese phi punto, después se cancela con un seno cuadrado que ya estaba Ah, ok, perfecto. Bueno. y termina quedando al cuadrado. Bueno, te agradezco. Si bien De nada. la cantidad de errores que tenía esta expresión. Sí, la verdad no sé por qué, pero bueno, a ver, ¿será porque? Ah, claro, porque tiene el seno cuadrado este de acá. Cuando se eleva esto al cuadrado, todavía está multiplicado por el seno cuadrado. Efectivamente. Perfecto, sí, es un seno cuadrado. Aparte de estar el corchete mal, este es un seno cuadrado. Bueno, perdón, por tanta. Pero bueno, ahora sí quedó fijada en la memoria, ¿no? Ya no nos vamos a olvidar de la ecuación. Entonces, bueno, te acaba de quedar efectivamente, un 1 menos mu cuadrado, dividiendo. Acá, bueno, mu y mu acá también. Entonces, bueno, conviene multiplicar todo por 1 menos mu cuadrado, ¿no? Para sacarnos esto de acá. Entonces, finalmente queda, este sí, está bien. Pero, ¿no? Lo verificamos. Pero sí, no, está bien. Sí, sí, está bien, eso lo quedó bien. No, la expresión
queda esta expresión, ¿no? Si uno deja a un lado lo que es mu punto cuadrado, eso estaba claro, ¿no? Que era así. ¿Eh? Digamos, si definimos no, mu como coseno tita, el mu punto es tita punto por seno de tita, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, tita punto cuadrado será mu punto cuadrado por seno cuadrado, que es 1 menos mu cuadrado. ¿Está bien? Entonces, bueno, finalmente la relación queda esta, ¿no? Bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? Reemplazar y hacer la cuenta. Queda esta expresión de acá, para un punto cuadrado. ¿Está bien? Bueno, fíjense que de vuelta volvemos un poquito ¿no? a lo que habíamos visto en el caso de fuerzas centrales, ¿no? Tenemos un movimiento equivalente unidimensional, en términos de la variable mu, ¿eh? Que si uno, bueno, lo piensa esto como, no sé, por ejemplo, la energía cinética de un objeto de masa 2, ¿eh? Sería la energía cinética. Bueno, acá está igualada a esto. O sea, esto de acá lo podríamos pensar como un potencial, ¿eh? Con el cambiado signo, ¿no? De manera que lo pasamos por el otro lado, tendríamos la energía cinética más la energía potencial, igual a cero en ese caso sería. Tenemos una condición de energía mecánica cero con energía cinética positiva y energía potencial negativa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, uno lo puede conceptualizar si quieren en términos de eso, ¿no? De que esto es una especie, salvo el signo, una especie de potencial, ¿eh? Para la dinámica de la variable mu. ¿Está bien? Un objeto que si quieren su posición es mu. Por supuesto, el mu está restringido, ¿no? al intervalo 1 menos 1, ¿no? Bueno, entonces, de nuevo, para analizar esta función de acá, ¿no? Veamos cómo sería esta como función de mu. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, una cosa que se ve es que cuando, digamos, cuando mu es muy grande, obviamente el mu está restringido a 1 y menos 1, digamos, pero funcionalmente, como una función de mu, esto podemos ver qué forma tiene para un mu arbitrario, ¿no? ¿Está bien? Después, bueno, que el movimiento físico esté restringido a menos 1 y 1, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero funcionalmente esto lo puedo analizar en cualquier intervalo, una función continua. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando imaginemos, ¿no? Que mu es muy grande, mu tiende a infinito, ¿eh? Entonces, bueno, ya sea más o menos infinito, ¿no? Siempre el término, fíjense que esto es un polinomio de grado 3, el término más grande es beta mu cubo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando mu es muy grande, el módulo es el que domina, tiende a esto, y beta es una cantidad definida positiva, ¿no? Todo positivo. Así que fíjense que esencialmente esto me dice que la función para mu muy grandes se va a más infinito y para mu muy chico se va a menos infinito, ¿no? Entonces, bueno, claramente cruza el eje en algún momento. ¿Está bien? El eje mu igual 0, ¿no? Pasa por mu igual 0 en algún momento. Eso es una información que me da. La otra, fíjense que si A y B son distintos entre sí, fíjense quiénes son A y B, o sea, si L3 y LZ no son iguales, fíjense en qué condiciones L3 y LZ serían iguales. ¿Mm? Recuerden que estas son magnitudes conservadas, ¿no? Solo las puedo considerar en algún momento, el valor que tienen en algún momento las dos, y entonces, bueno, siempre se van a mantener, esos valores los van a mantener. ¿Eh? ¿Está bien? Fíjense, L3 y LZ serán iguales si, obviamente, si el eje 3 y el eje Z coinciden, ¿no? O sea, si el tronco está vertical. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, entonces salvo, digamos, mientras, por ejemplo, la condición inicial era con un trompo que no estaba vertical, imaginemos una condición inicial donde el trompo está rotando, rápidamente y se suelta, por ejemplo, entonces, en general, digamos, A y B son distintas de C, ¿no? ¿Está bien? L3 es distinta de LZ.
Entonces, bueno, en esas condiciones, fíjense, en ese caso, digamos, no puedo sacar factor común A y B, entonces me queda un 1 menos mu, ¿no? ¿Está bien? Por eso. ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, fíjense que cuando mu vale 1 menos 1, este objeto acá, este término acá se va a 0, y me queda solo este de acá. ¿eh? Que no es 0 nunca, ¿no? Si A y B son distintos. Y este objeto de acá es negativo definido. Entonces, en mu igual 1 y menos 1, la función esta toma un valor negativo. Está por debajo del eje. ¿Está bien? Y bueno, entonces bueno, el hecho de que cruza el eje en algún momento, pasa, cuando mu es muy grande pasa de positivo, cuando mu es muy negativo pasa a negativo, cruza el eje por lo menos una vez, entonces por lo menos ahí existe una raíz real, ¿no? De la función, la raíz, ¿no? De f mu igual 0 tiene alguna raíz real, algún valor de mu existe. Entonces tiene que ser, y además tiene que cumplir esta condición, ¿no? Que el f en 1 y menos 1 tiene que ser negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sería una posibilidad, ¿no? La posibilidad esta de que, por ejemplo, si tiene un solo cero, ¿no? Justamente, como esto es un polinomio de orden 3, de hecho podemos calcular las raíces, ¿no? No es tan difícil. Pero bueno, analizamos cualitativamente, ¿no? La función. Fíjense, si es un polinomio de orden 3, entonces tiene tres raíces en general. Bueno, y si podría tener una real y dos que son complejas conjugadas. ¿eh? Sería el caso este. Una raíz real y dos complejas conjugadas, hay un solo. ¿no? O bueno, que las tres sean reales. Que son las dos posibilidades que existen, ¿no? Entonces, bueno, esta sería. Fíjense, la condición de que tiene que ser negativa en 1 me dice que el cruce este tiene que estar del lado mayor que 1, ¿no? ¿Está bien? Sé que viene positiva para muy grandes, así que tiene que cruzar. Entonces, bueno, estas serían las posibilidades, por ejemplo, dos posibilidades con la raíz real y dos complejas conjugadas. Bueno, una posibilidad acá con las tres raíces reales. ¿Está bien? Otra posibilidad también sería así, ¿no? Con tres raíces reales. La condición simplemente es que uno de los ceros reales tiene que ser mayor que 1. Pero bueno, podrían ser los tres mayor que 1 también. De esta condición. Bueno, y después tenemos otra condición posible que sería esta, ¿no? Que bueno, también con los tres reales, pero bueno, fíjense, los ceros están dentro del intervalo -1, 1. Fíjense, desde el punto de vista físico, recuerden que el B, digamos, perdón, el F este lo puedo considerar, salvo el signo, como un potencial para este movimiento, ¿no? Y recuerden que el movimiento se da con si lo pensamos análogamente, ¿no? Pensemos una masa de valor 2, de manera que esto fuera la energía cinética, y esto pasado al otro lado, cambiado signo, digamos, sería el potencial. Esto sería igual a energía, con energía mecánica igual a 0, o sea, el movimiento se daría, ¿no? A energía total 0, energía mecánica 0, equivalente, ¿está bien? Entonces fíjense dónde sería posible que existiera este movimiento. Fíjense, para empezar, esto me está diciendo que como esto es definido positivo, el movimiento real tiene que darse en zonas donde el F es positivo, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, todas las posibilidades que vimos antes no funcionan. Esta de acá no funciona, ¿no? El valor, digamos, el movimiento real está restringido a este intervalo, y bueno, y en ese intervalo nunca es positivo. No hay manera de que esto sea igual a mu cuadrado. Bueno, lo mismo acá, ¿no? Y lo mismo acá. Entonces, bueno, la única posibilidad, digamos, del movimiento real es que esté restringido, la zona donde es positiva esté restringido al intervalo donde se cumple el movimiento. Esta es la posibilidad, digamos, del movimiento real, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esta sería la condición, en principio, del potencial que tendría, digamos, el F, ¿no? La inversa, el cambiado de signo sería un potencial, ¿no? Se lo imaginan, el potencial dado vuelta, ¿no? El movimiento que
está restringido a mu1 y mu2, los dos ceros menores en módulo que 1 de la función. Y bueno, este es el caso en que L3 y LZ fueran distintos. Veamos cómo sería el caso cuando L3 y LZ son distintos. En ese caso el F se reduce a esto, ¿no? Perdón, cuando son iguales, ¿no? Fíjense que si L3 y LZ son iguales, se cumplen estas condiciones, ¿no? Con las constantes. ¿Está bien? Bueno, que A y B son iguales. ¿Está bien? Después fíjense la energía, la E' es E menos LZ cuadrado sobre 2 y 3. ¿Está bien? Y obviamente cuando el trompo está vertical, este de acá, justamente L3 o LZ cuadrado sobre 2 y 3 no es otra cosa que toda la energía cinética, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, la E' es la energía mecánica menos la cinética, es la potencial. O sea que prima también es MGL, ¿no? Entonces fíjense que alfa y beta también son iguales. ¿Está bien? Entonces, bueno, en esas condiciones, L3, el trompo vertical sería moviéndose, girando verticalmente, ¿no? Manteniéndose vertical, tendría esas condiciones. ¿Mm? Que A y B son iguales y alfa y beta son iguales. Entonces, bueno, la función está f de mu. Bueno, acá sacamos un alfa factor común y acá sacamos un A o un B factor común. Nos queda 1 menos mu. Y acá también nos queda 1 menos mu, todo al cuadrado. Bueno, fíjense la expresión, la forma es de esta forma, ¿no? Vamos a sacar 1 menos mu cuadrado factor común. Y tenemos esta relación. Bueno, entonces fíjense, bueno, acá los ceros son evidentes. No hay un cero, está bien, en mu igual 1. ¿Está bien? Es un cero doble, ¿no? ¿Está bien? Muy igual 1 es un cero doble. Bueno, y después hay otro cero acá, ¿no? Cuando se hace cero esto, ¿no? Llamémoslo mu 3. Hay un cero doble acá en 1 y... Entonces, bueno, Una pregunta. Sí, decime. Acá estamos analizando el caso en el que el trompo está vertical. Claro, sí. Es un caso que hay que analizarlo por separado porque... Claro, Es igual sí. en ese caso, el mu, que lo definimos como el coseno de tita, en ese caso no valdría 1 el mu. Sí, efectivamente, está bien, eso está bien. Pero sí, tenés mucha razón, vale 1. De hecho, el movimiento, fíjate, se cumple efectivamente en mu igual 1, está fijo ahí. Pero, digamos, la idea es analizar la función f de mu, ¿no? Bien, ok. Sí, ¿para qué decís vos? Bueno, porque esencialmente se ve casi lo estamos viendo acá. Se ve en la cuestión de la estabilidad, ¿no? Del movimiento del trompo vertical. Eso casi, bueno, le estoy spoileando un poquito, pero no importa, pero se ve, es muy buena pregunta porque te lleva directamente a la cuestión. Fíjense cómo es la función f de mu, ¿no? Fíjense, tenemos el cero doble, el mu igual 1, ¿no? Que tiene que ser así. ¿Está bien? Y recuerden, la condición, siempre la función va para mu grandes positivos, va a positiva, y para mu grandes negativos, negativa, ¿no? O sea, tiene que cruzar el eje en algún momento. Tú lo puedes cruzar acá o lo puedes cruzar de este lado, ¿no? Puede ser mayor del lado de menor que 1 o mayor que 1, ¿no? El mu 3, dependiendo cómo sea esto. Entonces, fíjense, si el mu 3 es menor que 1, la forma es esta, ¿no? El 0 doble en 1 y bueno, y el otro en mu 3, tiene que ser así. Pero si mu 3 es mayor que 1, tendría que ser así. ¿Eh? Está claro, ¿no? Esto sigue siendo el 0 doble, bueno. Entonces, piensen en términos de ahora, efectivamente, lo que vos decías, el trompo vertical, el mu igual 1. Y pensemos el F como un potencial, ¿no? En realidad su negativo, ¿no? Un potencial. Entonces, fíjense, si lo pensamos como un potencial con el trompo
moviéndose efectivamente fijo en el mu igual 1, fíjense que el potencial para el caso este, que el mu3 es menor que 1, si lo pensamos con el potencial, o sea, cambiando el signo, esto estaría así, dado vuelta, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense que el movimiento, el mu1, digamos, estaría en el tope del potencial. Mientras que acá, pensándolo de nuevo como negativo, dado vuelta, está así, el movimiento mu1 estaría en el, ¿no? Debajo, ¿no? En el punto más bajo del potencial. Entonces, en términos de estabilidad, uno puede imaginarse, ¿no? Que esta condición es estable, ¿está bien? Y esta condición es inestable, ¿está bien? Entonces, bueno, fíjense que eso me da directamente una idea de la estabilidad del movimiento del trompo vertical. ¿Mm? Cuando se cumple esta condición, el movimiento ese es inestable, digamos una pequeña perturbación que no cambie esencialmente la F mu, ¿está bien? Que la mantenga más o menos parecida, pero que cambie el movimiento, lo pueda extender, bueno, lo hace mover sobre un potencial que es, como se dice, es inestable, ¿no? Está en la parte superior del potencial. Y acá lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, después, bueno, analizando quiénes son estas cosas, la condición de que esta magnitud sea mayor que 1, me lleva a la condición de estabilidad, si quieren. Es simplemente eso. Pero bueno, esa si quieren la razón de analizar un poco con cuidado el caso del trompo vertical. Pero en general, imaginémonos, el trompo no vertical tiene este movimiento, este potencial asociado, ¿no? Cambiado sin. Entonces, bueno, la idea entonces es analizar un poquito cómo sería el movimiento ese, ¿no? Bueno, y si quieren volvemos acá a las notas que están un poquito más explícitas también. La condición esa, explicamos, bueno, lo que discutimos acá un poquito. La condición, ¿no? de cuál tiene que ser la forma de F mu cuando el movimiento, para el verdadero movimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahora podemos analizar directamente el movimiento propiamente, ¿no? Bueno, fíjense la relación que había, ¿no? entre phi punto y coseno tita, bueno, que lo escribimos en términos de mu, ¿no? Y las constantes, bueno, ya que tengo las dos, vamos a recordar. Esta, ¿no? Esta de acá. Que bueno, recuerdan las constantes A y B eran esencialmente los L dividido C, dividido esto. Bueno, y coseno era mu, bueno, esto 1 menos mu cuadrado, ¿no? O sea que esta sería, ¿no? la expresión que tenemos para el phi punto. Entonces, fíjense, esto me está diciendo cómo sería el phi punto, digamos, en función de mu, con un movimiento restringido a esta zona, ¿no? Entre mu1 y mu2. ¿Está bien? Mu1 y mu2 son los ceros de la función mu que son menores que 1, ¿no? El módulo. Entonces, bueno, el movimiento de T se tiene que dar dentro de este intervalo. Entonces, fíjense que, digamos, si uno mira cómo son estas constantes, y bueno, y los valores de mu posibles, puede distinguir, digamos, distintas formas cualitativas de este movimiento, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de cómo es el signo de este phi punto, que depende de cómo son los signos. Bueno, el signo de acá, siempre definido positivo, ¿no? El mu es menor que 1, así que esto es definido positivo, el denominador. Entonces, mirando el numerador, uno se puede dar cuenta si este phi punto, por ejemplo, cambia de signo. Fíjense que el phi punto, ¿no? Me está dando el movimiento de precesión del trompo, ¿no? Cómo está cambiando, ¿no? el trompo girando alrededor del eje Z. ¿Está bien? Precediendo alrededor del eje Z. Entonces, bueno, de hecho lo podemos ver incluso acá. Acá está haciendo un dibujito más o menos de las posibilidades. Por ejemplo, si el numerador este de acá se mantiene siempre positivo, ¿no?
siempre es mayor que 0 para este intervalo. Fíjense cómo sería, acá estoy dibujando digamos, la cabeza, el trompo, ¿no? Cómo se mueve a medida que gira alrededor de esta. Fíjense que esencialmente siempre se mueve en la misma dirección, ¿no? Puede variar su velocidad, se puede hacer más lento, más rápido, digamos, el movimiento, el phi punto puede ser más grande o más chico, pero siempre positivo, siempre moviéndose en el mismo sentido, ¿está bien? Fíjense, ¿no? Acá está implícito el hecho de que el trompo tiene que inclinarse también en tita, ¿no? Subir y bajar, digamos, ¿eh? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué les parece que es eso? Si el phi punto está cambiando, ¿no?, en magnitud, ¿está bien? Porque mure un coseno de tita. Y piénsenlo en conservaciones, ¿no? Un poquito del L, los L que son constantes, ¿no? El LZ está, la contribución tiene contribuciones del movimiento en phi y el movimiento, ¿no?, en psi punto, ¿eh? ¿Está bien? Y además se conserva la energía, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, si uno lo piensa fuerte en términos de esas cosas, tiene que estar cambiando también el tita punto, ¿no? ¿Está bien? Para que se conserven simultáneamente todas las cosas. Pero bueno, es lo que nos están diciendo estas tres ecuaciones, ¿no? Usamos las tres conservaciones, básicamente. Bueno, también lo pueden ver de la otra relación, ¿no? Tenemos una relación entre psi punto, entre, digamos, el tita punto y tita directamente, ¿no? ¿Eh? Que me lo da directamente la ecuación esta, ¿no? Mu punto cuadrado igual a f de mu. Si ¿está bien? Si el mu está cambiando, también está cambiando el tita punto. ¿Eh? O sea, el tita, tenemos, el tita está cambiando. ¿Eh? Así que bueno, fíjense, además es el mu punto cuadrado igual a f de mu. Tenemos un movimiento que va y viene, ¿no? Entre dos mu. ¿Ok? En el análogo unidimensional. ¿Está bien? Entonces el movimiento se establece entre mu1 y mu2, pero yendo y viniendo, ¿no? Los mu1 y mu2 son los puntos de retorno, si quieren, del movimiento unidimensional. Entonces, bueno, eso también me está diciendo claramente que tiene que ser así, ¿no? Tiene que subir y bajar, entonces, entre esos mu1 y mu2. A medida que además precede alrededor del eje Z. Entonces, bueno, fíjense, en estas condiciones la precesión siempre es en la misma dirección, ¿no? No pasa. Se acelerará o retardará la velocidad de ese movimiento, bueno, pero siempre en la misma dirección. Bueno, esa es una posibilidad que se da si se cumple esto, ¿no? Para lo cual, bueno, hay que resolver, ¿no? Hay que imponer las condiciones iniciales que me determinan las constantes, L3, LZ, y además me determina la forma del F, de la cual determino cuáles son mu1 y mu2, ¿no? Entonces, bueno, con toda esa información puedo determinar si se cumple esto o no. Entonces, bueno, eso. Fíjense, ¿qué pasaría si el numerador cambiara de signo entre mu1 y mu2, en algún punto por acá? Bueno, fíjense que entonces el phi punto cambiaría de signo, o sea, en un momento va para adelante y se frena y va para atrás. Se haría una cosa así. Sería dos loops. Claro. Es una posibilidad también, ¿no? Y después, bueno, hay una tercera posibilidad, que es esta, que justo el movimiento, en lugar de frenarse en algún punto intermedio e ir volver para atrás, se frene justo en uno de los extremos, ¿no? ¿Ok? O sea que el phi punto sea cero en uno de los extremos.
si uno lo piensa con cuidado, tiene que darse cuenta que si el mu2 es el de arriba, ¿está bien? Eso pasa en el mu2, ¿eh? ¿Está bien? Porque, bueno, fíjense, esta condición, que se frene justo en mu2, notablemente es, si quieren, la más habitual del trompo. ¿Por qué? Bueno, porque las condiciones iniciales que me establecen esta condición son las más habituales cuando uno usa un trompo, ¿no? Juega con un trompo. ¿Está bien? ¿Cuáles son? Bueno, el hecho de que uno pone un trompo a girar rápidamente sobre su eje 3, el eje de simetría, y lo suelta. Lo tiene inclinado, girando rápidamente, y lo suelta. En esas condiciones, fíjense que las velocidades iniciales en θ y en φ es cero, ¿no? No está ni precediendo ni está cayendo, moviéndose en θ, subiendo. Le podría dar una patada para arriba y hacerlo subir, o dar una patada para abajo y mandarlo con velocidad θ distinto a cero, θ punto distinto a cero, pero bueno, si uno lo deja caer, estas serían las condiciones, ¿no? En un valor de θ cero dado, tienen velocidades en θ y en φ cero, y solo tiene velocidad psi punto, ¿no? Psi punto a cero. Fíjense, en esas condiciones, todo el, ¿cómo se dice? Todo el L está directamente en la dirección 3, ¿no? El L inicial, el vector L, está todo en la dirección 3. Entonces, es directamente L3, que es I3 por la velocidad angular. Omega 3, que en ese caso solo tiene la contribución de psi punto, ¿no? El omega 3, inicialmente. Entonces, bueno, el L3 inicial sería este. Y bueno, y como el L es todo este, el LZ es simplemente la proyección de L3 sobre Z, ¿no? O sea, L3 por el coseno de θ cero. ¿Está bien? Bueno, y este coseno de θ cero no es otra cosa de mu2, ¿no? Si uno lo... ¿Está bien? Si uno lo reemplaza en las expresiones, va a quedar que efectivamente que es mu2. Entonces, bueno, fíjense, la constante en ese caso serían B es igual a A por mu2, y entonces B menos A por mu es esto, ¿no? A por mu2 menos mu. ¿Está bien? Entonces, bueno, en principio todas las tres posibilidades son efectivamente posibilidades, son posibles las tres, ¿no? Dependiendo de las condiciones iniciales que uno le dé. Uno le puede dar condiciones iniciales al trompo para que haga cualquiera de estas tres. Simplemente que esta es la más habitual, ¿no? La que uno observa habitualmente. ¿Mm? Entonces, bueno, esencialmente vamos a hacer eso. Vamos a estudiar ahora un poquito más cuantitativamente cómo es el movimiento este, ¿no? El movimiento en el caso 3, cuando se cumple esta condición. ¿Está bien? De hecho, vamos a ver con detalle que este θ cero es mu2 y todo eso, ¿no? Espera, lo vemos en las notas que está más desarrollado. Bueno, estas serían las condiciones, ¿no? Que decimos el régimen este, ¿no? En el cual el trompo girando rápidamente sobre el eje 3 se lo deja caer simplemente. Inclinado, un ángulo θ cero, se lo deja caer. Se lo suelta, ¿no? Lo que hace es caer, ¿no? Porque, bueno, leamos la ley de Newton, me dicen eso, ¿no? No puede otra cosa que caer. La fuerza aplicada, el torque, si quieren, lo tiene que hacer caer. Entonces, bueno, las condiciones serían estas, las condiciones iniciales que ya la habíamos mencionado, ¿no? El L3 es todo el L que hay, que es I3 omega 3, y el omega 3 es solo psi punto, el 0 en este caso. El LZ es la proyección, ¿está bien? Y la energía mecánica total, bueno, la energía potencial claramente, más la energía cinética, que de nuevo, toda la rotación alrededor del eje 3, ¿está bien? Y que la puedo escribir de esta manera, ¿no? En términos de ya de... Sería, ¿no? Un medio de I3 por psi punto 0 al cuadrado. Pero bueno, pues, lo escribo así. Multiplico y divido por I3 y me queda, ¿no? El I3 cuadrado. Entonces,
Bueno, fíjense, la definición de E' era exactamente E menos esto, así que la E' es directamente la energía potencial inicial. ¿Está bien? Entonces, bueno, las constantes son simplemente, son directamente estas, ¿no? Uno puede mirar las constantes y ve que B, por ejemplo, lástima la definición, ¿no? Se cruzaron acá las letras. ¿Está bien? B igual a A coseno tita 0, bueno, lo puedo escribir como A por mu 2, ¿eh? Y alfa es beta coseno tita 0, bueno, y llamo coseno tita 0 mu 2, ¿no? Le eché nombre si quiero, después veo que es efectivamente una de las raíces, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, simplemente reemplazando, ¿no? estas relaciones, fíjense que cómo están definidas a través de las condiciones iniciales, ¿no? Todas las constantes. Reemplazándola en la F de mu, bueno, tenemos esta expresión simplemente, ¿no? Usando estas relaciones entre las constantes. ¿Está bien? Tenemos esta relación, bueno, tenemos el factor común este mu 2 menos mu, lo cual me dice inmediatamente, ¿no? Que es uno de los ceros, el mu 2, está claro. Y después, bueno, tendremos el mu 1 será el cero del corchete este, ¿no? Entonces, bueno, ya está claro que uno de lo que antes lo habíamos afirmado, bueno, acá lo estamos probando, ¿no? Que el mu 2, el ángulo correspondiente al tita 0 inicial, es uno de los extremos del movimiento. O sea, si suelto el trompo caerá hasta un cierto valor de tita, que corresponderá al mu 1, y después volverá a subir hasta el tita 0, ¿no? Y el movimiento se establecerá entre los dos. Entonces, bueno, el mu 1 será la raíz del corchete, ¿no? Que es una cuadrática, no tiene ninguna dificultad. Estas serían los posibles, ¿no? Las soluciones. ¿Eh? Bueno, y analizando un poquito quiénes son las constantes estas, alfa y beta, bueno, A y beta, me quedaron. Sí, bueno, reemplazando, ¿no? Las expresiones que tenían A y B, A y beta, este cociente A cuadrado sobre beta es esto de acá. Es el E3 cuadrado sobre este objeto de acá. Fíjense, ¿no? Un L3 cuadrado, un L al cuadrado sobre un momento de inercia me da una energía cinética, ¿no? Está asociado a la energía cinética eso, ¿no? A un I por omega cuadrado sería, ¿está bien? Y esto es la energía potencial, si quieren, ¿no? Pero fíjense que esto me da una idea de la energía cinética, del orden, ¿no? De la energía cinética del trompo sobre la energía potencial. ¿Ok? Entonces, bueno, uno puede entender que esta constante me está diciendo, por ejemplo, que si esta constante, ¿no?, es mucho mayor que 1, quiere decir que tengo un trompo girando muy rápidamente, o sea, con una energía cinética que es mucho más grande que la energía potencial. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno en la conservación de la energía mecánica, uno espera entonces que las variaciones que tenga la energía cinética van a ser pequeñas, ¿no? O, en otros términos, ¿no? Digamos, el potencial afecta poco, la variación de energía potencial afecta poco la energía cinética, relativamente, quiero decir. Entonces, quiere decir que el movimiento va a estar más o menos limitado. Entonces, bueno, lo que uno llama trompo rápido es ese, bueno, el que uno habitualmente usa, ¿no? Le da una velocidad angular muy alta, tiene una energía cinética muy alta, comparada con la energía potencial. Entonces, bueno, en general esta constante, en las condiciones usuales, esta constante es muy grande, ¿no? El A cuadrado sobre beta es un número muy grande. Entonces, bueno, con esa información podemos desarrollar esta raíz. Está bien. Bueno, está lo que decimos ahí. Y bueno, esta sería la misma expresión, simplemente en el cual sacamos un factor común A cuadrado sobre 2 beta de la raíz. Entonces, bueno, esto acá no hay ninguna aproximación, queda así, la expresión del radicando. Bueno, y fíjense bueno, que este número, ahora es al revés, queda a la inversa esta, ¿no? Estos números son muy chiquitos, ¿no? Beta sobre A cuadrado son muy chiquitos. Entonces, bueno, acá está el cuadrado, este todavía es mucho más chico que este.
mu2 siempre será del orden de 1, ¿no? No es chiquito, digamos, lo que es chiquito es esto. Entonces, bueno, fíjense que si uno desarrolla la raíz, ¿eh? Bueno, si no estuviera si tuviera, este término no está, fíjense, el desarrollo de 1 más 1, la raíz de 1 menos epsilon es igual a 1 menos epsilon sobre 2, ¿no? Entonces el desarrollo de esto sería 1 menos esto sobre 2, o sea, lo que aparece acá, 1 menos mu2 sobre 2 beta cuadrado. ¿Eh? Pero bueno, tanto porque está este término, y tanto además porque el desarrollo de este incluye términos de este orden, de esto al cuadrado, fíjense que el desarrollo de esta raíz me daría una cosa así, ¿no? 1 menos este término que es exacto, más órdenes, más términos que son de este orden. ¿Está bien? Bueno, de nuevo, este objeto de acá es un término que es mucho mayor que 1, ¿no? ¿Ok? Entonces fíjense que la única solución, como mu1 tiene que estar dentro del intervalo, tiene que ser menor que 1, ¿eh? La única solución posible es cuando se tiene el signo menos, ¿no? De manera que se resten estos dos grandes números y de un número que sea menor que 1. Si no, no hay posibilidad. Entonces, bueno, la raíz corresponderá al signo negativo, ¿no? Entonces, fíjense, en ese caso, este término se cancela con el producto este con el 1, ¿no? Y me sobrevive solo el término, el menos con este, ¿no? Este término acá, justamente se cancelan estos factores y me queda el mu2, nada más. Entonces, fíjense que el mu1 es igual al mu2, más, bueno, términos que van a ser, bueno, de esto multiplicado por esto, ¿no? O sea, van a ser del orden de beta sobre a cuadrado. ¿Eh? Que de nuevo es un número chiquito. Un poco lo que estamos diciendo, ¿no? En términos de la energía potencial, ¿no? Del movimiento en el potencial, que va a ser muy restringido. Entonces, fíjense entonces que, digamos, el movimiento ese de cabeceo del trompo, entre mu1 y mu2, se da en un intervalo muy pequeño, muy cercano a mu2, ¿no? Muy cerca de la condición inicial. Bueno, de paso, a ese movimiento de cabeceo se lo llama nutación, movimiento de nutación. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, resolvemos el problema. El problema, fíjense que en principio la ecuación es una ecuación muy no lineal, ¿no? Para la relación mu punto y mu. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta información me sirve, me es útil porque, bueno, puedo linealizar, ¿no? Puedo tratar de linealizar en el entorno. Entonces, escribo que efectivamente el mu en cualquier momento es muy cercano a mu2. Siempre es más chico, ¿no? Que mu2. ¿Eh? Así que lo puedo escribir como mu2 menos epsilon. Muy cercano a mu2. ¿Está bien? Con epsilon pequeño. Entonces, bueno, si como la f es esta, sin ninguna aproximación, ¿está bien? Bueno, la puedo aproximar. Fíjense, acá mu2 menos mu es directamente epsilon. ¿Está bien? Así que acá aparece epsilon cuadrado. ¿Está bien? Y acá, bueno, acá no es trivial, pero fíjense, acá podría hacer el desarrollo, ¿no? Poner acá mu como mu2 menos epsilon, elevar al cuadrado, bueno, y quedarme con los términos, ¿no? Fíjense, obviamente, ¿no? Si acá lo que estoy haciendo, esto haciendo que esto es epsilon, fíjense, acá la aproximación que estoy haciendo es directamente me quedo con mu igual a mu2, tiro directamente el epsilon. ¿Eh? ¿Por qué uno hace eso y todavía retiene acá el epsilon cuadrado? Bueno, eso se ve si se tiene en cuenta que este está multiplicado por beta y este está multiplicado por a cuadrado. ¿Está bien? Y que a cuadrado sobre beta es un número mucho más grande que 1. Bueno, de hecho, fíjense, el epsilon es de orden beta sobre a cuadrado, ¿no? El epsilon es de beta sobre a cuadrado. ¿Está bien? Entonces ya este término de acá, beta por a cuadrado, ¿eh? Este término acá es un término
mucho más chico, ¿no? Que 1. Entonces, bueno, por eso esencialmente me quedo acá con el mu directamente evaluado en mu 2. ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno hace, bueno, la ecuación quedaría esta, ¿no es cierto? Por supuesto, el mu punto es igual al menos epsilon punto, ¿no? ¿Eh? Así que bueno, bueno, pero como está el cuadrado, no importa el signo, queda el epsilon punto cuadrado igual a esto. ¿Está bien? Fíjense que el lado a la derecha ya es de orden cuadrático, ¿no? Así que bueno, acá tengo que mantenerme al orden cuadrático también, ¿no? No podría simplemente linealizar. La aproximación que hago simplemente se reduce a aproximar este mu por mu 2, nada más. Entonces, bueno, queda esta ecuación, y esta ecuación se puede integrar directamente, ¿no? Si uno escribe esto como la raíz, y queda entonces la derivada de epsilon respecto al tiempo igual a una función de epsilon, la raíz, ¿no? La pasa dividiendo al diferencial de epsilon y pasa el dt para el otro lado, y acá le queda una cuadratura de epsilon sobre la raíz de esto, que es integrable, ¿no? Eso está bien, la integral de la raíz, de la inversa de la raíz de ax más b, ax cuadrado más bx sería, ¿no? Si quieren, de ese estilo. ¿Sí? Eso está en tablas, es integrable. Bueno, y directamente se puede dar esta solución, ¿no? Incluso, bueno, ya se usa la condición inicial de que sale de mu igual, el epsilon vale 0, ¿no? En el tiempo inicial, sale de mu 2. Muy bien. Entonces, bueno, en esas condiciones, fíjense, esta sería la solución. ¿Eh? Entonces, bueno, de nuevo, esta es la solución válida para el caso que la condición inicial es el trompo girando muy rápidamente, tal que la energía cinética sea mucho más grande que la potencial, y al cual se lo deja caer, ¿no? Simplemente. Entonces la dinámica sería esta. Este sería, bueno, lo que me da ¿no? El movimiento de nutación, la variación en mu, o sea, la variación en tita, ¿no? Fíjense, es un movimiento que pasa con esta frecuencia. Esta sería la frecuencia. El A terminaría siendo la frecuencia angular de ese movimiento en mu. ¿Está bien? Fíjense, un movimiento armónico, ¿no? En mu. Un poquito lo que estaba ahí más o menos tratado de representar, ¿no? Entonces, bueno, el A, bueno, la definición del A es esta, ¿no? Que fíjense es, como el L3 es, ¿no? Es I3 por psi punto, es psi punto 0, ¿no? El A sería esto, ¿no? Fíjense entonces que la velocidad, la frecuencia angular del movimiento el mu, es un factor, fíjense que es el orden de algo del orden de 1, ¿no? Digamos, es menor que 1, ¿no? Porque I3 es el más chico de los momentos de inercia, encima a este se le está sumado esto. Esto es menor que 1, pero no es mucho menor que 1, no es un número muy pequeño, ¿no? Y esto, bueno, en teoría es una velocidad angular muy alta, ¿no? Estamos haciendo girar el trompo muy rápidamente. O sea que esta frecuencia angular es una frecuencia muy alta. O sea que el movimiento ese es muy rápido, el movimiento de nutación, ¿no? De cabeceo del trompo muy rápido. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero bueno, es eso ahí. Y por otro lado, bueno, el movimiento de phi punto era este, ¿no? Ahora que ya tenemos el mu con función del tiempo, podemos escribirlo directamente. ¿Cuál sería? Bueno, esta es la expresión general, ¿no? Que bueno, sabiendo la relación entre las constantes A y B, la podemos escribir así. Esto de acá esencialmente es el epsilon. ¿Eh? Es el epsilon, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y de nuevo acá abajo aproximamos el mu por el mu 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense que el phi punto sería esto de acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, reemplazando lo que es epsilon, lo que sacamos acá, nos queda esto, ¿no? Entonces el phi punto ya también está resuelto, ¿no? Entonces vemos que la variación de phi punto, de nuevo, es rápida, ¿no? O sea, el phi punto está variando mucho. De hecho, cuando llega
Cuando llega a mu2, se para el trompo, después se acelera cuando cae, el movimiento en phi. ¿Está bien? Es máximo, digamos, cuando está abajo en mu1, vuelve a subir, se va frenando y se frena completamente en mu2. Pero ese avance y frenado, digamos, se hace muy rápidamente. ¿Eh? ¿Está bien? Y entonces, bueno, con la frecuencia angular esta, ¿no? Entonces, bueno, ese movimiento rápido, digamos, si uno lo promedia en el tiempo, saca un promedio, bueno, por supuesto, el promedio del coseno es 0, es un movimiento muy rápido. Entonces lo que tenemos, si quieren, es un movimiento de precesión promedio con velocidad constante dada por este valor, ¿no? Beta sobre 2A. ¿Está bien? Y fíjense que en principio eso es lento, ¿no? Tomé idea de lentitud porque, bueno, porque tengo esencialmente, fíjense, ¿no? Esto es energía potencial y esto, bueno, acá le falta una velocidad angular para hacer una energía cinética, digamos, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, si yo multiplico, si divido esto por psi punto 0, ¿eh? Acá me queda, sí, efectivamente, una energía potencial y acá me queda algo, bueno, salvo algún factor de menor de 1, me queda la energía cinética, ¿no? El 3 psi punto al cuadrado. Entonces, bueno, esto es lo que decíamos que es un número muy chiquito. La energía cinética es mucho más grande que esta. Entonces, fíjense que el phi punto es mucho más chiquita que el psi punto 0, ¿no? Entonces, la precesión es lenta, en promedio, comparada, ¿no? con la velocidad de rotación que tenía el trompo sobre sí mismo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, dos cosas respecto al trompo verdadero, ¿no? Uno dice, bueno, esta nutación, este movimiento de cabeceo tan rápido y de tan poca amplitud, es casi inobservable, ¿no? Porque justamente es tan rápido que se frena rápidamente, ¿no? ¿Está bien? Digamos, por fricción, digamos, entre el punto de contacto, ¿no? En el movimiento, bueno, se tiende a frenar rápidamente y lo que tenemos es una condición en la que el trompo se mueve directamente en la forma que uno lo ha visto habitualmente, ¿no? En la física 1, ¿no? Se mueve simplemente precediendo y esa rápida nutación rápidamente desaparece, ¿no? ¿Está bien? Queda precediendo con una inclinación constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, queda más o menos claro, ¿no? Cómo es el movimiento este. El movimiento usual del trompo es este, donde, bueno, acá está exagerado, ¿no? En realidad el mu2 y el mu1 están muy cercanos, este movimiento de acá es muy restringido, el mu, y muy rápido, ¿no? ¿Está bien? O sea que lo haría muchas veces, el movimiento este, antes de dar una vuelta completa. ¿Está bien? Y es prácticamente inobservable en la práctica. De hecho, si juegan con un trompo van a ver que es casi nadie. Habría que filmarlo rápidamente. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda? Fíjense que la solución genérica del trompo no es posible analíticamente, ¿eh? ¿Está bien? La solución estaría dada, bueno, por la expresión genérica esta de acá, ¿no? Habría que resolver esta ecuación. Dar las condiciones iniciales, bueno, calcular todos los parámetros, ¿eh? Alfa, beta y b, las condiciones iniciales, bueno, y resolver esta ecuación, lo cual en principio no es posible de forma cerrada, ¿no? Analítica. Por eso, bueno, hay que hacer estas aproximaciones para en el caso más usual, ¿no? Del trompo. ¿Está bien? Bueno, lo que seguía sobre el trompo es básicamente lo que ya lo habíamos visto rápidamente, ¿no? El análisis de la estabilidad del trompo, casi no lo repetimos muy rápido, la estabilidad del trompo vertical, ¿no? El caso no incluida en esta condición del trompo inclinado, el movimiento del trompo vertical.
Esta, la estabilidad del trompo vertical. Lo que habíamos dicho, ¿no? Esencialmente que en estas condiciones, la condición inicial es θ 0 igual 0, con velocidad θ.0 también 0, ¿no? El trompo está todo el tiempo, digamos, queda verticalmente, queda girando todo el tiempo verticalmente, ¿no? Bueno, igual de todas maneras, la condición inicial me dice lo que ya habíamos visto, ¿no? Que A y B son iguales y alfa y beta son iguales. ¿Eh? Lo de alfa y beta no era tan evidente, pero había que tener en cuenta, ¿no? ¿No? Esto, ¿no? Que L3 y LZ son iguales, alfa y beta son iguales, bueno, y que, bueno, que entonces E', que es la energía total, menos esto, y esto es toda la energía cinética, termina siendo la energía potencial, ¿no? E'. Entonces, bueno, también alfa y beta son iguales. Entonces, bueno, la función se simplifica a esta expresión de acá, que bueno, que ya habíamos visto, ¿no? Que tenía, ya la habíamos analizado, estaba la que estaba ahí abajo, ¿no? Esta, que tenía, bueno, la raíz doble muy igual a 1, y bueno, y tenía las dos posibilidades, que la raíz del corchete este estuviera de este lado o de este otro lado, ¿no? En cuyo caso teníamos estas dos condiciones. Y bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Si uno lo piensa esto como el potencial, el F negativo, digamos, cambiado de signo como el potencial, bueno, claramente el movimiento acá se desarrolla en el fondo en el valle, digamos, del potencial, ¿eh? O sea, el movimiento sería esencialmente estable, mientras que acá se desarrolla en la cima del potencial, sería inestable, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, la condición de estabilidad es que el 0 esté a la derecha sea mayor que 1, ¿no? Que mu3 sea mayor que 1. Mu3, que es a cuadrado sobre beta. O sea, a cuadrado sobre beta menos 1 mayor que 1. ¿Eh? O sea, a cuadrado sobre beta mayor que 2. ¿Eh? Bueno, pero a cuadrado sobre beta, bueno, si uno reemplaza las condiciones iniciales, ¿no? Es esto acá. Entonces, fíjense, la condición es que este objeto de acá sea, bueno, lo que habíamos dicho, mayor que 2, ¿no? Que es lo que supongo está repetido acá, el análisis, ¿no? Y entonces la condición es eso, que a cuadrado sobre beta sea mayor que 2, ¿eh? Que es este objeto de acá. Entonces fíjense que esto me está diciendo que la velocidad de rotación del trompo tiene que ser suficientemente alta para que se cumpla esto, ¿no? Entonces uno despeja acá cuánto tiene esta velocidad, hay una velocidad crítica en la cual es igual a 2, y bueno, si la velocidad es mayor que la crítica, si punto 0 es mayor que la crítica, es estable, y si es menor, es inestable, ¿no? La velocidad crítica en la cual justamente todo esto es igual a 2, es esta, ¿no? Si uno lo despeja, ¿está bien? Entonces fíjense, ¿no? Ya tenemos una condición que más o menos uno también intuitivamente de jugar con el trompo lo ve, ¿no? El trompo que gira muy rápido, mientras puede mantenerse vertical, y a medida que se va frenando, va bajando su velocidad, bueno, empieza a cabecear, ¿no? Empieza a pasar al otro régimen, ¿no? ¿Está bien? Y finalmente, bueno, cuando es muy baja la velocidad se cae, ¿no? O sea, ¿ok? ¿Alguna duda con esto? Es más o menos intuitivo, ¿no? Y aparte es algo de lo cual uno tiene experiencia. Dígame, ¿tiene alguna duda? Por favor, dígame cualquier cosa. Ahora cerramos con un poquito análisis rápido del giróscopo nada más. Bueno, ¿qué es un giróscopo? ¿Eh? Esencialmente lo que vamos a ver es lo que se llama la brújula giroscópica, ¿no? Es esto, ¿no? Es simplemente es si quieren un trompo, ¿no? Un disco, en general, ¿no? Por ejemplo. Un disco que está girando muy rápidamente sobre su eje de simetría, tiene una masa grande, tiene un momento de inercia grande, digamos, ¿está bien? Relativamente, ¿no? ¿Ok? Y gira rápido también, todo relativo, ¿no? Habría que dar una cuantificación. Pero bueno, la idea intuitiva es esa, ¿no?
Y además la particularidad que tiene es que la suspensión es tal que el centro de masa es fijo. ¿Eh? O sea, por un lado, el trompo, si quieren, el objeto este puede moverse libremente, puede girar libremente en cualquier condición. Sus ángulos de Euler pueden ser cualesquiera, están libres. Sus tres ángulos de Euler son libres. Pero a diferencia del trompo, que está fijo en el punto de apoyo, el giróscopo está fijo en su centro de masa. Esa sería, si quieren, la diferencia esencial entre un trompo y un giróscopo. ¿Está bien? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ustedes lo habrán visto, ¿no? Está el acoplamiento ese cardánico, ¿no? Que uno lo pone entre dos aros, ¿no? Con dos ejes perpendiculares y puede girar libremente respecto a esos dos aros. De manera que es libre de girar, pero siempre manteniendo el centro de masa fijo, en un punto fijo. ¿Está bien? Otra forma, si quieren, de pensarlo, que de hecho en la práctica muchas veces es así, es, imagínense que uno pone a girar este disco con un eje, ¿no?, perpendicular, y ese eje está, digamos, engarzado sobre una esfera, está fija una esfera. O sea, gira, ¿no?, sobre una esfera, digamos, contenido en una esfera, ¿está bien? El eje, digamos, entre los dos polos de la esfera, ¿no? Estaría, y puede girar libremente. Y además esa esfera que contiene al disco este girando, está contenida dentro de otra esfera, por ejemplo con un líquido entre las dos, entonces la esfera interna se puede mover libremente dentro de la esfera externa. Entonces, bueno, en esas condiciones también el centro de masa está fijo, pero no impone ninguna restricción sobre la rotación, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea básica. Entonces, bueno, digamos, hay dos formas. De hecho, en los apuntes está hecho en términos de las fuerzas, está hecho medio a la mecánica racional, si quieren, de Newton. Está analizado cuáles son los torques. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que este objeto, por ejemplo, si está en un sistema no inercial rotante, por ejemplo la Tierra, ¿qué es lo que hace? Bueno, se alinea con el eje de rotación. El eje de simetría, el eje del giróscopo, se alinea con el eje de rotación. Fíjense que eso me está diciendo entonces que el giróscopo me está marcando la dirección del polo norte verdadero, ¿no? ¿Está bien? Donde pasa el eje de rotación. ¿Está bien? Si lo miramos con... Se alinea estrictamente, o sea, las dos velocidades angulares son en el mismo sentido, además, ¿no? O sea que siempre el eje, digamos, donde la rotación es positiva, se alinea con el eje de rotación del sistema, de la Tierra, o bueno, de cualquier otro sistema no inercial sobre el que esté rotando, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, desde el punto de vista de la mecánica racional, digamos, ¿cuál es el torque que hace que se cumpla que se alinee de esa manera? Bueno, el torque ¿cuál es la fuerza que genera el torque que hace ese alineamiento? Bueno, claramente tiene que ser una fuerza de inercia, ¿no? Bueno, es la fuerza de Coriolis, esencialmente. ¿Está bien? Es la fuerza de Coriolis. También aparece la fuerza centrífuga, pero la fuerza centrífuga es bastante más chica, es mucho más chica que la fuerza de Coriolis en este caso, porque está girando mucho más rápidamente que la velocidad angular de la Tierra. Entonces, esencialmente es la fuerza de Coriolis, ¿no?, la que hace alinear. Bueno, si quieren ver en los apuntes, está con más o menos detalle, en un caso simple, cómo ese torque genera el alineamiento, desde el punto de vista de la mecánica racional, si quieren. Pero bueno, lo vemos acá, si quieren, de la mecánica analítica, ¿no?, la que estamos estudiando. Recuerden que tenemos, en este caso, fíjense, el potencial que se aplicaría, en este caso, como el centro de masa está fijo, no hay potencial gravitatorio que afecte el movimiento. El único potencial que afecta al movimiento es el potencial de la fuerza de inercia, ¿no? Recuerden que podíamos describir un potencial, potencial entre comillas, ¿no? Fíjense que depende de la velocidad, ¿no? Pero tal que si lo poníamos junto a la energía cinética, si lo restamos a la energía cinética, teníamos un lagrangiano, completo. Podríamos escribir las ecuaciones de Lagrange en términos de este potencial,
Entonces, bueno, analicemos cómo es el potencial este en el caso del giróscopo, ¿no? En la Tierra en particular, ¿no? O sea, usado como brújula giroscópica. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si los recuerdo, esta es la forma del potencial, ¿no? De la fuerza de inercia. Omega es la velocidad de rotación del sistema, no inercial, en este caso la velocidad de la Tierra, lo llamo omega chiquita. Voy a conservar el omega mayúscula para la velocidad de rotación, ¿no? Del trompo, del giróscopo. ¿Está bien? Por eso, la omega chiquita sería el de la Tierra, que también significa algo porque omega es pequeña, ¿no? Comparado con el omega del giróscopo, el omega de la Tierra es chiquito, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que el omega es chiquito. Bueno, pero esta sería la forma genérica, ¿no? Del potencial de inercia para un conjunto de masa. En este caso, bueno, las masas forman un cuerpo rígido. Bueno, no importa. Entonces, bueno, hay que hacer la cuenta esta. ¿Está bien? La posición de una masa genérica cualquiera, de xy, del giróscopo, bueno, por supuesto, estas son las posiciones, ¿no? En el sistema inercial, no inercial, digamos, en el caso de la Tierra. Bueno, por supuesto, la posición del centro de masa del giróscopo es una posición fija respecto al sistema de la Tierra, ¿está bien? Y el xy será, bueno, el x del centro de masa más el RI, ¿no? Lo que habíamos definido siempre como el RI, ¿no? Entonces, bueno, esta sería obviamente, ¿no? La posición de un punto genérico. Y bueno, como el centro de masa por definición está fijo, por construcción del giróscopo, la velocidad es esta, directamente es R.I, ¿no? ¿Está bien? Y de nuevo, usando de referencia un sistema fijo al cuerpo y con origen en el centro de masa, directamente la velocidad es solo de rotación, ¿no? No hay traslación del centro de masa. ¿Está bien? Entonces sería esto. Entonces, bueno, simplemente reemplazar esto en la expresión del potencial. Por ejemplo, el primer término es el módulo de omega vector xy al cuadrado. ¿Está bien? O sea, bueno, reemplazando xy por lo que es, bueno, y escribiendo esto como el producto escalar del objeto consigo mismo. Fíjense cuando acá aparece que yo, por ejemplo, que sea omega producto vectorial con esto, más omega con RI. Producto escalar de lo mismo, ¿no? Entonces fíjense, cuando desarrollamos el producto escalar, aparecerá que yo, omega xy escalar por omega RI, más omega RI por omega XM. O sea, aparece RI linealmente en esos dos términos. Y después, por supuesto, aparecen los términos cuadráticos. Omega XC, centro de masa por sí mismo, y omega RI por sí mismo. Esos son los cuadráticos. Pero el término lineal en RI, el doble producto sería, fíjense que ese término se cancela, ¿no? Cuando hago la sumatoria sobre todas las masas, porque obviamente los factores que multiplican RI son todos factores constantes, que puedo sacar fuera de la sumatoria para las masas. Entonces cuando multiplico por la masa y sumo, fíjense que pasa esto, ¿no? El RI por definición es esto y esto da 0, ¿no? Cuando sumo sobre todo, por definición del centro de masa, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que acá la parte lineal se cancela y solo sobreviven las partes cuadráticas, ¿no? O sea que este término de acá, cuando sumo sobre todas las masas, me queda este de acá más este de acá. Y este de acá, fíjense que es una constante, ¿no? Todo esto es una constante y esto es simplemente la suma de la masa total por esto, que es una constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, queda este de acá. Bueno, y equivalentemente, cuando hago el otro término que aparece en el potencial, este de acá, esto de acá, bueno, reemplazo, ¿no? Lo que es cada cosa. Esto acá. Acá, perdón, acá arriba. Este de acá. Bueno, reemplazo, bueno, lo que es cada cosa, ¿no? El xy por x centro más o menos RI, y bueno, y x punto que es omega RI, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense de nuevo, si me fijo acá en este doble producto,
bueno, el producto este con este, ¿no? Cuando lo distribuyo sobre este, bueno, cuando hago este omega por xm por esto, me queda el RI en forma lineal, ¿no? Entonces cuando sumo sobre los MI, de nuevo se me cancelan, como pasaba antes. Entonces, digamos, el único que sobrevive es omega RI, omega chico RI, por omega grande RI, ¿no? Este de acá, en la sumatoria. ¿Está bien? Y acá, bueno, acá uso el truco de que este es un producto mixto, lo puedo pensar como un producto mixto, este con este, ¿no? Acá. Entonces, por ejemplo, puedo pasar el, no sé, puedo pasar el acá, ¿no? El RI lo paso acá, el omega XY lo paso acá, y me queda, y el omega lo paso acá, ¿no? Afuera. ¿Ven? ¿Está bien? ¿Se ve? Estoy moviendo hacia la derecha, ¿no? Me muevo, este lo hago la conmutatividad, ¿no? El omega lo paso acá afuera, el RI lo paso para la izquierda y este lo paso acá. Entonces me queda esto acá. Y acá, bueno, acá tengo este doble producto vectorial y uso el famoso vaca menos caballos, y lo escribo así. Que de nuevo es el precedente, ¿no? El antecedente a identificar el tensor de inercia, ¿no? De nuevo escribo, hago los mismos trucos que había hecho antes. Entonces fíjense, cuando multiplico por la masa y sumo, me queda este objeto de acá. Lo puedo escribir así. Mire qué lindo queda, ¿no? Toda esa cosa complicada queda simplemente el tensor de inercia, digamos, multiplicado, ¿no? Tensorialmente por estos dos omegas. Bueno, me quedaba este de acá y puedo hacer lo mismo que tenía antes, ¿no? Sí, acá la única diferencia con el anterior es que en lugar de tener los dos omegas, tengo un único omega, que es el chiquito, ¿no? Entonces uso el mismo truco. Entonces, el otro término se escribe así directamente. Se escribe igual que este, donde simplemente el omega grande es el omega chico, ¿no? Para los dos términos me queda lo mismo. Entonces, fíjense, termina quedando este potencial efectivo, digamos, para la fuerza de inercia como una constante menos esto, ¿no? ¿Está bien? Que bueno, que si acá lo saco el factor como un omega L me queda así, ¿no? Fíjense, esencialmente este de acá está asociado con la fuerza centrífuga. Fíjense, aparece el omega cuadrado, ¿no? Digamos, de la Tierra. Y este esencialmente está asociado con la fuerza de Coriolis. Okay. Acá aparece esencialmente la velocidad del cuerpo y la velocidad de rotación del, ¿no? Bueno, claramente, ¿no? La velocidad de rotación del cuerpo del giróscopo es mucho más grande que la de la Tierra. Entonces, bueno, en principio este término es despreciable. Lo que decíamos, ¿no? Que la fuerza centrífuga, si bien genera torque, es muy pequeño comparado con asociado a Coriolis. Entonces, bueno, esencialmente podemos despreciar este frente a este, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, entonces el potencial nos quedaría de esta manera. Y bueno, lo podemos escribir así, ¿no? En forma matricial. ¿Está bien? La traspuesta de una por I por el otro, ¿no? ¿Ok? Bueno, que por supuesto, si lo escribimos en los ejes principales, ¿no? Como corresponde, hacemos la cuenta esta, nos queda así. ¿Está bien? Los productos estos. Bueno, entonces, apliquémoslo, este potencial es general, ¿no? Esto vale en general siempre. Apliquémoslo al caso que nos interesa, ¿no? Digamos que el giróscopo esencialmente tiene una enorme velocidad, un psi punto enorme en el eje 3, y es el que domina sobre todas las otras velocidades, ¿no? Está bien, angulares. O sea, cualquier otro movimiento en θ o en φ es muy pequeño comparado con el gran valor, ¿no? Que tiene la velocidad de rotación sobre 3. Entonces, esencialmente, el omega lo podemos considerar que es así, ¿no? Que tiene la dirección 3. Y vale psi punto, esencialmente, que casi no se modifica, ¿no? Por supuesto, el movimiento real va a haber pequeñas variaciones, pero son despreciables, ¿no?
si este punto es muy grande. Y bueno, y omega, por supuesto, es el de la Tierra, que está en la dirección Z. Entonces, fíjense que simplemente esto de acá queda simplemente ¿no? El I3 por psi punto, perdón, por el omega por psi punto, ¿no? Y por el coseno entre X3 y Z, o sea, el coseno de tita. ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno queda un potencial que es función de tita, de la inclinación del giróscopo. Fíjense cómo es el potencial, ¿no? Si uno lo dibuja. Dependiendo de cómo es el ángulo tita. Si uno lo dibuja, bueno, por supuesto, tita está entre 0 y pi, ¿no? Si uno lo dibuja, la forma del potencial es esta. Entonces, bueno, es claro, ¿no? Que viendo el potencial que actúa en términos del ángulo, ¿no? Está claro que la tendencia va a ser siempre alinearse, ¿no? Ir al mínimo del potencial. A tita igual 0, con x3 y z alineado. Entonces, bueno, esto muestra directamente en términos, ¿no? de este potencial efectivo cómo el giróscopo tiende a alinearse con la dirección de rotación, ¿no? Del sistema no inercial. ¿Está bien? Así que bueno, eso sería un poquito todo al final sí es un poquito más largo lo que pensé, pero bueno. ¿Alguna duda? ¿Inquietud, duda, lo que quieran? Yo, profe, te quería preguntar, cuando hiciste, hay un término ahí que es el producto interno de omega, producto cruz, ese que dijiste que era como el coso mixto, un producto mixto, algo así. Sí, es un producto mixto, claro, sí. Que yo, no sé, como que, no sé si llego a entender bien cómo se hace esas conmutaciones. Creería como que rotás los valores, pero no me queda igual, me parece. ¿No? A ver, espera, te digo, espera, no, es porque no puedo compartir. Me fue el compartir la pantalla. A ver. No me, a ver, ¿dónde está la pantalla? Acá está. No va a aparecer. Sí. Acá decís, ¿no? Eh, claro, ese omega RI, Acá, acá, espera. Ah, perdón, disculpame. Acá. claro, eso. Acá. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se puede hacer eso? Y bueno, pensarlo como un producto mixto, ¿no? Producto vectorial por producto escalar por todo esto. O sea, todo esto lo tomás como un único objeto, que es el que está escalar con esto. Y ahí haces la conmutatividad. Pasás para fuera, digamos, lo pasás por acá. El R lo pasás por acá. Y todo este objeto lo pasás para donde estaba el R. O sea, el R donde estaba el omega, esto donde estaba el R, y el omega, bueno, pasa donde estaba esto. ¿Está bien? Fíjate acá. Lo moví. Claro. Todo O sea, eso, como que... Ah, perfecto, perfecto. Lo rotás como para la izquierda. sí, sí. Ok, O dos veces hacia la derecha, como quiera, lo mismo, pero bueno, claro. sí, se lo pasás. Entonces, Ah, ok, ok. Y ese producto cruz, sí, me acuerdo de ese otro de B por A por C menos C por A por B. claro, llamás a este A, a este B y a este C, Claro. ¿no? Y entonces este es B menos B por A escalar C menos C por A escalar B. Genial, genial. Identificás A y B y te queda eso. Bárbaro. Y esto, bueno, esto sí, lo escribís con el truco ese, ¿no? De escribir en la notación de Einstein, ¿no? Sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Este Mira, omega L RL, y este ujú. sería omega
Este sería el omega i, digamos, no sé, omega k, si querés. Acá. Entonces ese omega k lo escribís como omega k como omega L por delta KL. Pues bueno, Buenísimo. Dale, muchas no, gracias. no, por favor. Así que- y eso lo aplicás también para el otro, ¿no? Para el otro término. Así que bueno. Bueno, entonces, fíjense que queda que el potencial ese para inercia para el caso este particular del giróscopo queda genérico, ¿no? Queda escrito en forma genérica, sin ninguna aproximación. ¿Eh? Que uno podía resolver el problema exacto, todo detalle. Pero bueno, de nuevo siempre es un problema complicado, ¿no? Hacerlo. Uno puede hacer numéricamente, no hay problema. Pero bueno, pero se ve sin ninguna dificultad, ¿no? Que la tendencia a alinearse.